tenemos a nuestras expositoras. Como ya dijeron, tenemos a la doctora María Daniela Carrera y tenemos a la doctora Claudia Susana Marconi. Bueno, la doctora María Daniela Carrera, quien les va a comenzar a dar la exposición, es representante de la Asociación de Magistrados, abogada relatora en la Secretaría de Demandas Originarias y bueno, es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, le vamos a dar nuestra palabra a la doctora. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Romina. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá. Comparto lo que decían, esto de alentar la convocatoria de este tipo de jornada organizadas por el Consejo de la Magistratura, el Colegio, la Asociación de Magistrados. Quiero agradecer especialmente al doctor Gutiérrez y a la doctora Bermúdez, que están excusados, no están ahora personalmente, y a mi asociación Neudedis, que represento, que es la sigla del Neuquén Deporte y Discapacidad, que es de donde me encuentro y me he formado. Bueno, en nuestro país existen dos tratados vinculados a la temática de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que fue aprobada en Guatemala en el año 2000 y por nuestro país ratificada mediante la Ley 25280. Y la Convención Interamericana la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos y su protocolo facultativo, que fue aprobada en Naciones Unidas en el año 2006 y por nuestro país ratificada mediante la Ley 26378, y en el año 2014 se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del 75, inciso 22. Desde este marco normativo me interesa presentar la convención, generar líneas de reflexión que después esperemos redunden en el beneficio de las personas con discapacidad en el acceso a las personas, en su acceso a la justicia. La discapacidad se la puede analizar, siguiendo a la doctora Agustina Palacios, desde tres modelos que han sido ubicados histórica, sociológicamente y repercuten en el ámbito jurídico. Los modelos son el modelo de prescindencia, el modelo médico-legal y el modelo de los derechos sociales, desde un paradigma de derechos humanos, el modelo social. Hace 150 años, las personas con discapacidad estaban enmarcadas en lo que se denomina el modelo de prescindencia, y la discapacidad se la analizaba de un orden religioso, como un castigo divino, y desde ahí se las mataba, se las encerraba, se prescindía de ellas. En la evolución, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece esto del modelo médico rehabilitador, que es un poco en el que todos nos hemos formado. La discapacidad está considerada como de origen médico, y entonces la respuesta social es curarlos, rehabilitarlos. Acá aparece la binomia normales y anormales, y desde ahí las escuelas especiales, la curatela, los talleres protegidos, son todas respuestas sociales que no consideran a la persona en su condición de persona con discapacidad, sino que se legisló en nombre de ellos, se decidió por ellos. La convención, que fue, como les decía, aprobada por las Naciones Unidas, fue un hito, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, donde por primera vez las personas con discapacidad participaron, tuvieron voz, fueron parte de la elaboración de sus decisiones, y es trascendente su ubicación como persona, con personalidad jurídica, en el reconocimiento de sus derechos. El propósito de la Convención es esto de promover, proteger y asegurar todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad, sin discriminación, permitiendo una vida plena, independencia en el desarrollo. Y la discapacidad ya no va a estar desde un análisis religioso o médico, sino que tiene que ver con la cuestión social. Va a ser la persona con deficiencia en la interacción de la vida, de las distintas barreras que enfrenta, que impiden el ejercicio de del goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por eso necesitamos hablar de acceso a la justicia en pos de remover esas barreras y poder hacer pleno los derechos reconocidos. Nos interesa decir que así como una persona de color no sufre racismo, sino que el racismo aparece por la mirada del otro, no se sufre discapacidad. La discapacidad aparece cuando desaparece la igualdad. La igualdad tiene que ser un punto de salida, no de llegada, en esto del acceso y el reconocimiento de los derechos. Los Estados partes reconocieron que pese a los diversos instrumentos que cuentan las personas con discapacidad y la legislación, los derechos humanos de las personas con discapacidad se siguen conculcando y existen numerosas barreras que impiden el pleno ejercicio. Desde ahí se proponen impulsar los mayores de los esfuerzos en pos de la remoción de esas barreras. El Estado asumió su responsabilidad y a través del protocolo facultativo que en Argentina también suscribió, es la herramienta con la que las personas con discapacidad cuentan para poder hacer las denuncias por la responsabilidad del país frente al incumplimiento de todos los derechos que la Convención reconoce. Necesitamos desde ahí operadores jurídicos dentro y fuera del ámbito judicial, capacitados, que reconozcan a la persona con discapacidad no como objeto de tutela, sino como sujeto de derecho. Desde ese lugar, desde esa condición, con personalidad jurídica, persona, vamos a hablar de acceso a la justicia como un acceso humano fundamental. Decimos que el acceso a la justicia es el derecho a los derechos, la puerta en pos del cumplimiento de los derechos reconocidos. Y por eso se necesita un acceso adecuado en pos de la eliminación, como les decía, de las barreras. Tuvo especial consideración en el artículo 13 de la Convención, comprometiéndose los Estados partes a asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso con los ajustes necesarios. Estos términos de ajustes necesarios, apoyos, van a ser las herramientas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Les decía que en el artículo 13 los Estados partes se comprometieron a otorgar en igualdad de condición un amplio acceso de las personas con discapacidad, con ajustes adecuados a la edad en toda la etapa del proceso, incluso en la investigación, en las etapas preliminares, y se comprometieron a promover la capacitación adecuada de las personas que trabajan en la administración de la justicia, incluso el personal policial y penitenciario. Cuando hablamos de barreras, siguiendo a Francisco Gariffi, podemos identificar tres tipos de barreras que no están aisladas, sino que interactúan. Son las barreras de orden legal, las barreras de orden arquitectónico y las barreras de orden actitudinal o comunicacional. En el orden legal es importante reparar a la denominación del colectivo, porque cuando decimos persona con discapacidad, estamos diciendo persona con personalidad jurídica, con derechos. En cambio, cuando estamos diciendo minusválidos, capacidades diferentes, personas con necesidades especiales,
angelitos, pobrecitos, como muchas veces parece un término difícil. Las personas con discapacidad que intervinieron, como les decía la convención, reconocieron que es un concepto que evoluciona, pero acordaron que en este momento era importante remarcar esta condición de persona y acordaron que esa es la denominación correcta. Entonces, el lenguaje, que no es nunca inocente, nos coloca desde un lugar distinto si denominamos personas con discapacidad a capacidades diferentes. Porque capacidades diferentes, y es difícil entender después que tengan derecho a alguien que tiene una capacidad diferente, ¿me entienden? ¿Por qué la importancia de reconocer a esa persona con discapacidad con personalidad jurídica? Dentro de las barreras también, y muy vinculado, está esto de la capacidad jurídica que está prevista en el artículo 12 y que el Código Civil se hizo cargo en la última modificación, no como uno hubiera querido en plenitud, pero se hizo un cambio y se modificó el sistema de representación, donde en pos de la protección se quitaban los derechos personales de las personas y se cambió de un sistema de representación a un sistema de apoyos, dignificando a la persona en el ejercicio de su capacidad. El tema de capacidad jurídica es un tema muy importante que repercute en todos los ámbitos de la vida y está todavía elaborándose la forma de plasmar lo que establece la Convención y lo que establece el Código Civil. También dentro o como propuesta superadora en el ámbito de la justicia aparecen las reglas de Brasilia, o son las 100 reglas de Brasilia para el acceso a los grupos vulnerables de personas que por su condición, no solo por discapacidad, sino por su condición de edad, de grupo cultural, étnico, su condición sociológica, se reconoce que han sido vulneradas con respecto a su acceso. Fueron aprobadas en la 14ª Cumbre Iberoamericana y la Corte Suprema las aprobó en el año 2009 y el Tribunal Superior adhirió a ellas en el 2010 y hay antecedentes jurisprudenciales donde se están aplicando. Permiten la remoción en el procedimiento de todas aquellas barreras que se detectan y que impiden el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de las barreras físicas es importante la rampa, pero no es solo la rampa. También es el lenguaje, en esto de la señalización adecuada, todas las herramientas que permitan una comprensión y una vida plena de las personas con discapacidad. Los tecnicismos, la necesidad de intérpretes para la discapacidad auditiva, la necesidad de braille para las personas con discapacidad ciega, todos los mecanismos de apoyo que contribuyan al ejercicio pleno, como se propone la Convención. En cuanto a las barreras actitudinales y comunicacionales, es trascendental la eliminación de los prejuicios y estereotipos personales, que también está vinculado a este reconocimiento de su condición de persona. Hay distintas propuestas de superación en pos de la eliminación de barreras que no demandan mayor dinero, sí por ahí la capacitación, que es la herramienta fundamental, pero depende de las discapacidades. Se deben considerar, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, es preguntarle a la persona si entendió un lenguaje llano en la interacción, ¿no? En el ámbito judicial, qué necesita, qué apoyos necesita, si necesita apoyo podérselo brindar, intérpretes de lengua de señas para las personas sordas,
Hay personas sordas que no saben el lenguaje de señas, entonces, bueno, ver cómo se comunican. Para las personas con discapacidad visual o disminuidas visuales, poder ponerse en su campo visual para que nos vean, no invadir su cuerpo, dirigirse a ellas, no hablarles como si fuesen niños, rescatar sus propias decisiones. Hay muchas más, pero me interesa en esto de la evolución del pensamiento, de la consideración de las personas con discapacidad, que se generen puertas abiertas en pos del acceso, que haya actitudes receptivas en pos del cumplimiento. Les decía que la discapacidad ya dejó de ser un problema individual, un problema de otro, un problema alejado. Nos está demandando socialmente y además desde el Estado una responsabilidad. Así que desde la remoción de esos obstáculos en el acceso a la justicia y en toda la vida, pensamos en la construcción de una sociedad inclusiva donde nos encuentre a las personas con discapacidad y a todos desde la diversidad, pudiendo ser efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales. Muchas gracias.